pero no sé cómo. Además va a ser, la calidad de voz va a ser peor. Entonces, yo veo a Ángeles y a nadie más, pero si ustedes me escuchan bien, pues yo puedo empezar. Sí, ¿tienes algún texto, algo que quieras compartir o no? Ah, yo te mandé el texto hoy en la madrugada, A ver, espera, que el filósofo no. ¿no? ¿No has checado tu correo? A ver, digamos, no me apareció como novedad, pero a ver si te digo. Ya. Voy a empezar, yo lo voy a buscar y lo voy a compartir, ¿sí? Para que lo vean los otros. Sí. Voy a empezar nomás, viste, que yo busco acá, acá está, acá lo tengo. Ajá, yo te lo mandé pidiendo que lo repartieras entre todos. Bien, sí, sí, sí. Bien, acá lo tengo. Entonces. Estoy compartiendo por el chat, sí, ahí está la conferencia, y yo le voy a compartir pantalla, si les Ah, parece, de la conferencia para que lo podamos seguir. sí, ¿Mm? pero ¿ya lo encontraste? Sí, 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 ya está, ya lo tienen todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, entonces, a los que me escuchan, ah, muy buenos días. Aquí son las 9, ahí son las 11 y, y pico. Pues muchas gracias, Santiago, ¿no? Por invitarme y como siempre es un placer participar en las reuniones sobre Wittgenstein y temas afines. Pues este tema es uno de los temas afines que yo escogí, en parte porque, porque pienso con Schopenhauer acerca de la salud, que la salud no es todo, pero sin la salud todo se vuelve nada. Y lo mismo podemos decir sobre Wittgenstein en las ciencias sociales, que Wittgenstein no es todo, pero sin Wittgenstein todo se vuelve nada. Entonces, pensando en varios problemas, pues siempre Wittgenstein está presente. El problema de interculturalismo que escogí, que más bien Santiago escogió, desde la perspectiva wittgensteiniana es un tema que se me ocurrió al haber leído yo el libro de Néstor García Canclini, y luego escribí una reseña, así que parte del texto sobre él será la sequía de esta reseña, lo demás es una cosa nueva. Entonces, para ahorrarles tiempo, voy a leer este ensayo. Este ensayo tiene 4 objetivos. En primer lugar, presentaré una visión de interculturalismo en la versión del filósofo y antropólogo argentino Néstor García Canclini. En segundo lugar, recurriré a un caso concreto con que topé durante mi trabajo de campo en Chenaló, un pueblo maya tzotzil, en 2018 en los Altos de Chiapas, México. En tercer lugar, confrontaré la concepción interculturalista de Canclini con las reflexiones del último Wittgenstein. Argumentaré que primero, el caso presentado muestra que la postura interculturalista es atractiva pero endeble. Y segundo, la historia de Chenaló puede hacerse más inteligible desde la perspectiva wittgensteiniana. Sí. Abrazando el interculturalismo. Néstor García Canclini. Una fantasma deambula por el mundo, la fantasma del interculturalismo. Paradójicamente, aunque el número de artículos y libros que se producen sobre este tema contribuyen considerablemente a la deforestación mundial, no tenemos idea clara acerca de qué es la interculturalidad
y el interculturalismo. Lo único que se intuye es que esta palabra forma parte de la corrección política de nuestros tiempos. Esta es la razón por la cual debe valorarse cualquier intento serio de ahondar en este tema. Uno de los autores que se dan a esta tarea es Néstor García Canclini, el reconocido intelectual argentino exiliado en México desde 1976. En el último libro compilado por Greeley, La interculturalidad y sus imaginarios, Conversaciones con Néstor García Canclini, el pensador argentino conversa con otros intelectuales de primera, en su mayoría latinoamericanos, Andrea Giunta, Claudio Lomnitz, Eduardo Nibón, Alberto Quevedo, Rosanna Requio, Juan Villoro, George Judis y finalmente Robin Adele Greeley, siendo esta última quien escribió una útil introducción, un repaso de los temas más importantes que marcan la rica trayectoria intelectual de García Canclini. Hibridación, globalización, interculturalidad, ciudades, comunicación, ciudadanía y consumo, precarización de la vida cotidiana, juventud en una cultura postindustrial, migración, estética y arte. Interculturalidad no es el concepto aislado en la obra de Canclini. Se trata de una idea que le da continuidad al pensamiento del autor. Es su concepto predilecto y siempre protegido con otros tantos como hibridización o globalización. Pero por más paradójico que sea, la interculturalidad no ocupa un lugar prevaleciente en las conversaciones, como si se asumiera que es una bisagra en la obra de García Canclini, algo dado que no necesita explicarse más. Aparecen expresiones como sentido migratorio intercultural, referente a la experiencia intercultural que consistía en transitar entre la religión bautista de sus padres, el movimiento ecuménico y la filosofía. En otra conversación dice Canclini, hay dificultades en toda interculturalidad y los argentinos somos en México aquellos sobre los que hay más chistes, porque hay cierta incompatibilidad de caracteres, modos de ser y de hablar. En la sexta conversación se refiere a la misma experiencia personal, como entrenarse para el extrañamiento, como la migración de una disciplina a otras o varias. Todas estas formas de extrañamiento son intentos de alejarse de aquello en lo que uno se formó o aquello que se daba por supuesto. Nuestra imagen del uso que García Canclini le da a la interculturalidad se complementa al leer libros anteriores a Conversaciones. En las culturas populares en el capitalismo ponía en la picota el relativismo cultural, esta concepción atomizada y cándida del poder que sitúa a cada cultura en su vitrina imperturbable ante la proximidad de las demás. La interculturalidad es la que niega el relativismo cultural de manera cotidiana, cuando las personas deben elegir entre costumbres y valores antagónicos. En el libro La globalización imaginada, publicado en 1999, reafirma que las experiencias interculturales están llenas de relatos de desgarramiento y conflictos, fronteras que se mueven y anhelos de restaurar unidades nacionales, étnicas o familiares perdidas. De esta manera, la interculturalidad y la globalización se deben tratar como cara y cruz de la misma moneda. García Canclini no se vuelve profeta de los relatos épicos de la globalización, que anuncian que los conflictos característicos de la interculturalidad se eliminarán con el tiempo. Tampoco se convierte en misionero de las narrativas melodramáticas, que presentan los dolores y las violencias interculturales como resistencias al orden global, listo para acabar con las diferencias de las culturas locales. Lo que le interesa es saber qué acontece cuando ambos movimientos coexisten. En diferentes, desiguales y desconectados mapas de la interculturalidad, un libro de 2004 subraya más positivamente que al relacionarnos unos con otros aprendemos a ser interculturales.
se repite la idea básica de que el multiculturalismo y el interculturalismo implican dos modos de producción de lo social, mientras que el primero supone aceptación de lo heterogéneo, el segundo remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios. Implica que los diferentes son los que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos. De esta manera, la interculturalidad es la condición cultural del nuevo mundo globalizado. Interculturalismo es la visión que le acompaña a este mundo y lo explica. La entidad explicativa más importante es el nuevo sujeto, que podemos llamar el sujeto intercultural, cuya experiencia se forja en los procesos del diálogo, confrontación, críticas, préstamos y negociación constante con los valores y tradiciones alternativas que le rodean y se le imponen. Pasamos ahora a otra parte, que es el estudio de casos de violencia doméstica en Chenaló. Este es el relato contado en 2018 por Erika Hernández Ruiz, la estudiante de la universidad y la oriunda de Chenaló. Este relato nos contó a mí, a Jakorczynski y Víctor Márquez, otro etnógrafo de México. Dice Erika: yo escuché de mi abuelita que hasta ahorita vive la historia sobre la mujer conocida como Me Orascú, cuya hija tiene tupic, que es epilepsia. Su hombre le encargó a que fuera a buscar a una mujer que le gustaba al Señor. Esta muchacha la conocía porque les ayudaba en el campo. Él quería que ella entrara a vivir en su casa como Tzakal Antz, la segunda mujer. La primera mujer era Bayuk Yachnil, la primera esposa. Pero la mujer se enojó y no quiso hacer el mandado. Toda la noche estaban peleando, pero el Señor vio que en la casa estaba la serpiente, que tenía 2 manos. Decía mi abuelita, era Chon Oiskop, serpiente con manos. Esa serpiente estaba en la casa de Doña Rosa. Eso fue lo que vio su esposo. ¿Pero qué va a hacer? Era su vaigel de la señora. Y la serpiente quería atacar al Señor. Y como siempre estaba su machete cerca de su casa o en un rincón. Agarró su machete y le cortó la mano a la serpiente. ¿Pero qué va a hacer? Cortó la mano, pero también se cortó la mano de la serpiente. Y también la señora dice que al cortarle a la serpiente, también ella se amputó la mano. Y cuando cortó la mano de la serpiente, escuchó el grito de la señora. ¿Qué me has hecho, pues? Después de esto, la señora Me Orascú, con sus 8 hijos, se separó del hombre. Luego entró a una de las iglesias evangélicas. Se hizo cristiana. Este relato es un típico texto sobre otro texto multiplicado por sus diferentes variantes. Me Orascú contaba a Erika su historia sin mencionar que el esposo luchaba contra su vaigel. Este motivo le agrega al relato la abuela de Erika. La estudiante combinó ambas versiones, es decir, la de su abuela y la de Me Orascú, en una tercera versión. Al terminar de contar su relato a Jakorczynski y Márquez, Erika en 2 diferentes ocasiones agregó 2 comentarios. 1. Dicen pues, no sabemos si era así o era mentira. Nunca habíamos visto la mano. Mi abuelita y mi mamá me lo platicaron cuando era yo chica. Me pregunto cómo era posible que no moría la señora. Pues entonces no había doctores. Pero ya está bien cerrada la herida y ya está. Y segundo comentario, el señor nunca fue a la cárcel porque las autoridades nunca hicieron nada.
Le pegas a una mujer, ah, no es mujer, no vale nada. Así era antes. Uno de los dos relatos primarios, o sea, el de la abuela, está enraizado en la mitología tradicional mesoamericana, en la cual se asume que, primero, la poliginia es el tipo de matrimonio aceptable y que, segundo, existen los nahuales, en Tzotzil Vaigel, que son los dobles de los hombres. En los cuales estos pueden convertirse para hacer sus fechorías por las noches. Tanto los dioses como humanos poseían sus nahuales o sus dobles. Eran capaces de convertirse en ellos para hacer daño a los seres humanos. En el Códice Teyeriano Remensis aparece Quetzalcóatl bajo la forma de serpiente que está devorando al ser humano. Aquí tenemos esta imagen. Los comentarios de Erika, que en 2018 era estudiante de la universidad en la ciudad mestiza San Cristóbal de las Casas, pertenece a otra mitología, la moderna. Lo que ella expresa en el primer comentario es su incredulidad frente a la historia de Me-Orascu. Porque dice ella, dicen pues, no sabemos si era así o era mentira. El segundo comentario expresa su indignación frente a dos hechos, la poliginia y la injusticia de las autoridades que no castigan el acto de violencia doméstica. Ah, no, es mujer, no vale nada. Otra parte, el interculturalismo reivindicado. Estas dos mitologías coexisten actualmente en Chenaló, formando un paisaje que Canclini y muchos otros autores llaman intercultural. La bifurcación de la vida produce diferentes posturas axiológicas posibles. Primera, la postura moderna. Lo que hizo el hombre es un acto violento ilícito que debe ser severamente castigado por las autoridades. Segunda postura, la postura tradicionalista mesoamericana. Lo que hizo el hombre fue un acto del heroísmo lícito, pues él luchaba contra el vaigel de la señora, defendiendo su derecho a la poliginia, y debe ser tratado indulgentemente por las autoridades. 3. La postura relativista multiculturalista. Lo que hizo el hombre es un acto lícito, si es visto desde la postura tradicionalista mesoamericana, y o ilícito si visto desde la postura moderna. La cuarta postura es la postura interculturalista basada en la negociación en el sentido de Canclini. Lo que es lícito o ilícito depende de un proceso de negociación del personaje intercultural que vive a caballo entre las dos culturas. Regresemos a Canclini para ver cómo entender nuestro caso desde la postura interculturalista. Canclini describió bien la situación en la cual se encuentran los pueblos indígenas en México y tal vez en todo el mundo. Vivir a caballo entre diferentes mundos, entre los cuales se negocia, de los cuales se aprende, los cuales se interpreta, los cuales se critica para, gracias a estos procesos, enriquecerlos a ambos. De esta manera, en el centro del análisis se encuentra el nuevo sujeto intercultural, que no solo experimenta el mundo de una nueva manera, sino además lo juzga desde su experiencia. Esto es la valiosa aportación de Canclini al debate sobre interculturalidad e interculturalismo. Observemos que la postura interculturalista en el sentido de Canclini posee dos diferentes componentes. El componente descriptivo, que es la experiencia del sujeto intercultural, y el componente normativo, que es la solución moral y legal de los conflictos entre diferentes tradiciones. En cuanto al primer componente, la postura interculturalista, aunque atractiva a primera vista, resulta endeble. ¿Por qué? La primera duda que acecha al lector es conceptual. García Canclini supone que entre las personas que representan valores antagónicos puede entablarse una negociación
cuya culminación será la elección entre los valores en conflicto. Pero negociar entre A y B no significa que el sujeto comprende mejor A y B, sino algo tan sencillo como estar en contacto con A y B. La gramática de elegir nos muestra que si uno elige, siempre elige entre algo y algo. Pero si B es una alternativa para A y B son dos sistemas de valores antagónicos y en este sentido estables y no mezclados. Pero hay más plagas en el costal. ¿Quién es el enigmático sujeto intercultural que elige entre valores antagónicos? Para que alguien sea capaz de elegir, debe estar familiarizado con la práctica de elegir, tener una identidad. La negociación entre las identidades supone ya una identidad previa. Los que eligen, los que negocian, los interculturales, deben haberse formado en un espacio no intercultural. El modelo de un elector fantasma que se mueve entre diferentes valores antagónicos como el consumidor entre diferentes platillos de un buffet no proviene de un espacio intergaláctico, sino de un espacio concreto de la cultura occidental, liberal, consumidora, la cultura de los buffets y malls. El interculturalismo es un concepto unicultural. Veamos cómo el modelo de Canclini resuelve el dilema de la mujer con la mano cortada al nivel axiológico. ¿Cómo sería la solución interculturalista del caso? Para acercarnos a la mejor comprensión del suceso descrito arriba, debemos decir unas cuantas palabras sobre el orden social de la sociedad de Chenaló, de donde viene Me Orascú. En la escena política de los pueblos indios en México existen dos gobiernos, no uno solo, a saber, el cuerpo de autoridad civil elegida por la vía de partidos y el ayuntamiento tradicional basado en el sistema de cargos. La articulación entre ambos cuerpos puede variar, desde la relativa igualdad, como en caso de Chamula, hasta la dominación en que el gobierno tradicional aparece casi difuminado, como en el caso de Huistán. En Chenaló como en Chamula, el gobierno tradicional es fuerte y retiene el poder frente al modelo partidista al estilo mestizo. Todos los delitos, salvo los homicidios, estaban en los tiempos de Me Orascú bajo la jurisdicción del gobierno indígena y no mestizo. Ahora poco ha cambiado. En la época de Me Orascú, en Chenaló predominaba la postura tradicional mesoamericana, expresada más arriba, en la postura 2. Lo que hizo el hombre fue un acto del heroísmo lícito, pues él luchaba contra el vaigel de la señora, por lo que debería ser disculpado por las autoridades en caso si la víctima lo hubiese acusado. La culpable fue Me Orascú, porque usaba a su vaigel para atacar al pobre hombre. Ninguno de los actores del drama es un sujeto intercultural. Los jueces no lo son porque aplican un solo código tradicional. Me Orascú no lo es porque se refugia en una iglesia protestante en lugar de acusar a su marido o negociar con él. El hombre es un protagonista enigmático. No sabemos si fue él quien divulgó dicha versión a propósito para evitar un posible castigo o fueron los otros que lo inventaron. El único sujeto intercultural es la autora del tercer relato, Erika, que bebe de ambas tradiciones. Se muestra incrédula al relato contado por su abuela y expresa su indignación frente al maltrato de la mujer por parte del hombre. Pero el hecho de que en el público siempre se encuentran algunos sujetos interculturales no implica que los jueces también lo son. La interculturalidad en el sentido de Canclini se predica acerca de la experiencia personal de algunos sujetos, pero no forma parte del proceso de la toma de las decisiones. La negociación que sirve del fundamento para el interculturalismo brilla en el relato primario por su ausencia. Aparece tan solo en el relato secundario de Erika. Wittgenstein al rescate. El interculturalismo describe y explica parcialmente el cambio cultural en los pueblos indios, pero falla
en cuanto lo que queremos comprender no son préstamos o negociaciones que forman las estructuras híbridas, sino las resistencias y las confusiones. El interculturalismo sobrevalora los primeros y minusvalora los segundos. Para hacer inteligible la historia de Me Orascu, recurramos a ciertos pasajes sobre la certeza. En el párrafo 95 se dice que las proposiciones que describen la imagen del mundo se parecen a reglas del juego y pertenecen a una suerte de mitología. En el párrafo 96 se admite que algunas proposiciones que tienen la forma de proposiciones empíricas se solidifican y funcionan como canal para las proposiciones empíricas que no están solidificadas y fluyen. Esta relación cambia con el tiempo, de modo que las proposiciones que fluyen se solidifican y las sólidas se fluidifican. En el párrafo 97 leemos que la mitología puede convertirse de nuevo en algo fluido, mientras que el lecho del río de los pensamientos puede desplazarse. Y se distingue entre la agitación del agua en el lecho del río y el desplazamiento de este último, aunque no haya una distinción precisa entre una cosa y la otra. Finalmente, en el párrafo 98, se afirma que se equivoca quien dice que la lógica es una ciencia empírica, puesto que la misma proposición puede considerarse a veces como una proposición que ha de ser controlada por la experiencia y otras veces como una regla de control. El párrafo 99 complementa la metáfora expresada en los párrafos 96 y 97 de manera totalmente nueva. Si el margen de aquel río es, en parte, de roca que no está sometida a ninguna alteración o que está solo sometida a cambios imperceptibles y en parte de arena que la corriente del agua arrastra y deposita en puntos diversos. Tales conceptos como mitología, entendida como el sistema de bisagras, está presente en investigaciones filosóficas como reglas de control que rigen los juegos de lenguaje, cuya constelación forma una megaactividad o la forma de vida. Esta última es análoga a Weltbild o la imagen del mundo o fundamento no fundamentado que no puede justificarse recurriendo a las razones. Aquí yo estaba pensando sobre Moy Al-Sharok y esta famosa distinción de división no de dos Wittgensteins, solo de tres, sino tres Wittgensteins. Sí. Entonces ella habla sobre tercer Wittgenstein, pero de hecho no se ve buenas razones para esta triplicación de Wittgenstein, porque lo que tenemos sobre la certeza ya estaba presente, aunque visto desde otro aspecto en las investigaciones. Sí, dice Wittgenstein en una de las citas famosas, si he agotado los fundamentos, he llegado a roca dura y mi pala se retuerce. Estoy entonces inclinado a decir, así simplemente es como actúo. De esta característica se sigue la otra. Si los principios más generales son absolutos, el conflicto entre ellos no se parece al conflicto de las hipótesis científicas. Estas últimas se pueden discutir, las primeras no. Cuando lo que se enfrenta realmente son los principios irreconciliables, sus partidarios se declaran mutuamente locos y herejes. Eso hemos regresado a sobre la certeza. He dicho que combatiría al otro, pero no le daría razones, sin duda, pero ¿hasta dónde llegaríamos? Más allá de las razones está la persuasión. Piensa en lo que sucede cuando los misioneros convierten a los indígenas. El antagonismo real no involucra realmente las hipótesis, es decir, los juicios particulares, sino las gramáticas y los principios elementales, ya que estos principios han sido aprendidos durante las prácticas y estas últimas forman parte esencial de nuestras vidas y nuestras biografías. El antagonismo entre los principios involucra nuestras vidas.
Esta es la cita de Lectures and Conversations. Pienso diferente, de manera diferente, digo cosas distintas a mí mismo, tengo otras imágenes. El Dios existe de un creyente y el Dios no existe de un no creyente, no se contradicen. Lo que comparamos no son las proposiciones, sino los juegos de lenguaje y las formas de vida dentro de las cuales las proposiciones tienen sentido. Tanto en investigaciones filosóficas como en Sobre la certeza, se introduce en la escena la temporalidad y el cambio. La multiplicidad de prácticas cambia al ritmo de exigencias de cada época. Y esta multiplicidad, dice Wittgenstein, no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. Como acabamos de ver Sobre la certeza, se traza la analogía entre el movimiento del pensar y el río que fluye resistiendo y transformando el canal que le da la forma al flujo del agua. Las bisagras se vuelven convicciones y las convicciones bisagras. Aunque el río wittgensteiniano se parece bajo este aspecto al río del Heráclito, hay una diferencia. El canal dirige y sofoca el flujo. El cambio se vuelve más lento y pecaminoso. Esta característica echa una nueva luz sobre el enfoque interculturalista de Canclini. Las formas de extrañamiento, cual intentos de alejarse de aquello en lo que uno se formó o aquello que se daba por supuesto, tienen sus límites insuperables. Volvamos a nuestro caso para ver cómo iluminarlo desde la perspectiva wittgensteiniana. Aunque la negociación es una práctica conocida en Chenaló, por ejemplo, en las maneras de contraer el matrimonio, no tiene el toque universal. Actualmente en los Altos de Chiapas coexisten tres formas de vida. Sí, antes yo decía que son dos, ahora ya son tres. Una tradicional maya, otra moderna mestiza y otra protestante, que es muy fuerte en Chenaló. Ahí en la cabecera de Chenaló, que tiene 3,000 habitantes, existe el 40%, casi 50% son los tradicionalistas y 50% son los feligreses de 13 diferentes iglesias protestantes. Entonces, las fronteras entre estas formas de vida y sus imágenes del mundo correspondientes no son fijas, pero sí son reales. Estas fronteras están marcadas por la presencia o ausencia de ciertas prácticas y creencias claves. En nuestro caso, la creencia en los nahuales y las prácticas que se fundan en ella, por ejemplo, los linchamientos de brujos, la interpretación de los sueños, el chamanismo, pertenece a la forma de vida maya tradicional. Dicha creencia, aunque no desaparece en la forma de vida moderna ni la protestante, sí pierde su fuerza performativa. En las iglesias protestantes es catalogada como brujería. Los brujos que se convierten en nahuales existen, pero son abominables en los ojos de Dios. Los brujos tampoco son peligrosos para los verdaderos cristianos, quienes los pueden ahuyentar con el poder de una oración. Dentro de la forma de vida moderna se asume la visión más cientificista. En el contexto urbano, el nahualismo o bien es estigmatizado como una señal de ignorancia, o bien se vuelve parte del folclore urbano. Me Orascu no acusa a su marido con las autoridades tradicionales por dos razones. En la forma de vida tradicional, la violencia doméstica es tolerada en mayor grado que en la protestante o la moderna. La creencia en Vaigel, que aparece en los relatos tradicionales, no solo justifica el acto del hombre, sino vuelve la acusación contra Me Orascu. Es ella la culpable. Primero porque se rebela contra las costumbres de poliginia y segundo porque utiliza a su Vaigel.
lo que significa que practica la brujería. La única manera para seguir viviendo en paz y poder mantener a los 8 hijos es buscar refugio en la otra forma de vida, la protestante. Erika Hernández, quien contó la historia de Orozco a los etnógrafos, podría ser vista por Canclini como un sujeto intercultural. Es ella que negocia entre 3 diferentes formas de vida, formando sus propios juicios de valor. Esta interpretación me parece superficial. Al fin y al cabo, Erika, al terminar sus estudios, estará condenada a emigrar a la ciudad para buscar un empleo y aceptar la forma de vida de los mestizos, o bien se quedará en Chenaló solicitando un oficio en la oficina del ayuntamiento o en la Casa de la Cultura. En el primer caso, estará forzada a abandonar a su familia. En el segundo caso, aumentará el grupo de las nuevas solteronas profesionales sin posibilidad de contraer matrimonio y formar su propia familia. Si vemos este personaje desde la perspectiva wittgensteiniana, Erika no se presenta como una persona con experiencia enriquecida en el proceso de la comunicación intercultural, sino como una joven confundida. Las dudas que ella expresa en sus comentarios al relato de su abuela sacan a relucir el proceso de la fluidificación de lo que antes era un sistema de las bisagras solidificadas. Dicen, pues no sabemos si era así o era mentira. Mientras que las certezas, sí, eso fue la cita otra vez de ella. Mientras que las certezas de antes se han vuelto las hipótesis de las cuales se duda, las nuevas bisagras no se han forjado. Lo viejo ha muerto y lo nuevo no ha nacido. Erika está tendida sobre un abismo epistemológico y existencial. Nos queda por resolver la última cuestión. ¿Qué postura axiológica deben aceptar los etnógrafos para orientarse mejor en el mundo de los nativos? Aquí, como en otros casos, Wittgenstein nos deja una pista. En caso de los conflictos entre prácticas y creencias, el etnógrafo no necesita abrazar la postura relativista. Después de todo, puede aludir a la persuasión, como un misionero que convierte a los indígenas. Al presenciar un acto de violencia doméstica, durante el cual el hombre armado de una machete que está convencido que lucha contra el Vaigel y no contra su esposa, el etnógrafo tiene muchas opciones. Si habla tzotzil, puede amonestar al hombre, distraerlo cantando un himno mexicano, amenazar con la acusación con las autoridades o advertir que la serpiente con una pata cortada se vengará con el violento en el futuro. En práctica, el etnógrafo puede consolarse. En Chenaló las cosas están cambiando. No es él que debe eliminar la violencia doméstica de manera planeada. De esto se encarga exitosamente una legión de misioneros, activistas del feminismo, zapatistas, políticos locales e instituciones del gobierno estatal y federal. En práctica, lo que le queda al etnógrafo es observar y reflexionar sobre el amargo precio que las poblaciones indígenas pagarán por el salto hacia la forma de vida moderna. Sí, gracias. Esto fue todo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tenemos ahora tiempo para hacer unas preguntas a Vitek, o si quieres hacer un comentario antes de que te preguntemos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo te escucho bien. No sé quién. Bien. ¿Anotado? Bien. Yo te quisiera hacer un par de preguntas, pero después, por supuesto. En primer lugar, me pareció buenísimo. Yo entendería o entendía la interculturalidad como alguien, o sea, no la convivencia de distintas culturas, sino
la incorporación de Sí, en una persona de distintos sistemas culturales. O sea, no que haya gente distinta en un lugar, sino que de alguna manera haya para cada uno opciones culturales diferentes, de sistemas culturales diferentes, incluso contradictorios. ¿Es así sería? Eso. sí, sí, sí. No, Y en de hecho, la... ¿Mm? sí, 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 No, no. sí, sí, sí. Y en ese concepto, lo que muchas cosas se me ocurren, ¿no? Pero más allá de la escena, que quizá también pueda tener algún tipo de, pueda ser la significación de una violencia que tenga que ver con que la misma cultura se vea amenazada, la cultura discutible si quiere, pero el hecho de que ella se niegue a eso también es una, como voy a decir, una negación de una matriz cultural muy arraigada y por lo tanto quizá también es una escena, en el fondo, de una tragedia tipo Antígonas de choque, o sea, que esa escena haya sido también provocada por esa interculturalidad, multiculturalidad, como quiera, o sea, por los cambios. Entonces, de alguna manera, puede ser una especie de escenificación trágica de eso. A lo cual yo quería preguntarte fundamentalmente esto. La idea del otro, que vos has trabajado, me acuerdo, un trabajo sobre el otro prójimo, el otro, o sea, ¿te acuerdas en ese trabajo sobre Sí. BDSM? O sea, las culturas siempre han estado ante un otro, pienso, ¿no? E históricamente, o sea, no es que digamos, ni los náhuatl, ni ninguna de las culturas ha estado, o sea, uno por ahí tiende a verla como al hecho, digamos, a la colonización, como el choque cultural, cuando en realidad ha habido mucho, y todas las culturas tienen formas de inmunizarse frente al otro, o incorporarlo, o etc. Entonces, en ese sentido, ¿qué sentido del otro, ¿sí?, hay en la interculturalidad? A mí me cuesta entender cómo está el otro en la interculturalidad si yo soy todos, digamos. Ujú. Sí. Mm. Bueno, contrariedad. Pues sí, son preguntas muy difíciles. En primer caso, interculturalidad. em, yo siempre he tenido este problema con comprender bien qué significa, porque de hecho para diferentes autores significan cosas diferentes. Yo recuerdo hace años que el término interculturalidad apareció aquí en México, se volvió famoso, pero nadie sabía qué significaba. Y llegaban varias personas, eh, entre otros los europeos, a dar talleres sobre interculturalidad a los indígenas. Y en esos talleres se decía que interculturalidad es una postura de respeto a las culturas, respeto y igualdad entre las culturas. Sí, eso decía. Igualdad en todos los sentidos, incluso en el sentido epistemológico. Si en una cultura se dice, yo siempre hacía esta pregunta y luego no me querían invitar a esas personas, porque yo les hacía esta pregunta, si un niño en pueblo indígena, donde todavía se cree, porque todavía lo creen los tradicionalistas, sí, recordamos que son 50% más o menos en Chenaló, en la cabecera. Ellos creen que la Tierra es plana. Es plana, tiene 4 esquinas y tiene el centro. El centro es la cabecera de Chenaló, Teclum, así llamado. Entonces ellos están en el centro de la Tierra. Y luego el Sol pasa primero arriba y luego abajo de la Tierra, ¿no? El sol diurno, el sol nocturno, etc. Entonces tienen muchas creencias de este tipo. Si el niño en la escuela, que ya le enseñan, digamos, la astronomía o geografía moderna, el niño pregunta al maestro, que es indígena, eh,
interculturalista, digamos. Si la Tierra es plana o la Tierra es elíptica o redonda, ¿qué le va a decir el maestro? Y nadie sabía qué responder a estas preguntas. Pero en el sentido de Canclini, yo creo, él habla, aunque su lenguaje para mí es muy difícil innecesariamente difícil, construir frases largas y bueno, entonces es muy difícil la lectura, pero de lo que yo comprendí viendo esos libros, él entiende interculturalidad como un proceso que sucede en el mundo y que es dominante, que se opone a multiculturalidad. Multiculturalidad que era una convivencia de las culturas, la coexistencia de las culturas que no se permeaban, ¿sí? Y la ideología, digamos, de este fenómeno eh, era el relativismo o multiculturalismo. Entonces, esto lo describe Canclini como una etapa que ya es superada. Eh, Ahora estamos en otra etapa de interculturalidad, que significa el proceso de las culturas que se permean de alguna manera y surgen los sujetos interculturales, que son las personas que negocian. Negociación es el término más importante en Canclini. Yo no he desarrollado esto porque ya no tuve tiempo de regresar a Canclini, pero yo creo que desarrollaría esta parte. Sí, negociación. El sujeto intercultural es alguien quien negocia entre una cosa y otra cosa. Y luego enriquece su experiencia. De hecho, Canclini piensa sobre él mismo. Él es personaje intercultural. Él es el exiliado argentino que vive en México y que tenía que enfrentar lo que tienen que enfrentar los migrantes argentinos y no solo argentinos en México. Entonces pensaba en sí mismo, que era un choque, que era doloroso, pero también era enriquecedora esa experiencia. Entonces, sí, esto sería lo que él llama interculturalismo. No es lo mismo que multiculturalismo, es algo totalmente opuesto, ¿sí? En lugar de convivir con otros de manera totalmente superficial y decir, yo tolero a todos ellos porque son iguales, porque todas las culturas son iguales, como dice el relativista, el interculturalista no lo dice. Sí, ¿no? Y aquí empieza signo de interrogación. ¿Qué quiere decir concretamente Canclini? Él no lo dice concretamente ni claramente. Solo habla de experiencias, de moverse de uno a otro, de negociar, a veces de conflictos, a veces de enriquecerse. Habla mucho de experiencia intercultural. Bueno, de los horizontes que se mueven. Todo esto no está claramente dicho simplemente. Y yo intuyo que él intuye varias cosas, pero no lo dice claramente. Sí, y bueno, sí, la otra idea es que el sujeto intercultural aprende, porque la interculturalidad asume que las personas aprenden, las personas que pertenecen a diferentes culturas aprenden uno del otro. Y bueno, y esto me parece totalmente exagerado. ¿Sí? Totalmente exagerado. Yo traté de demostrar esto, pero si no lo mostré, pues está mal este texto. En lugar de aprender, como lo dice Canclini que así es,
lo que sucede es que aumenta la confusión intercultural entre las personas. Pero de esto habría que hablar más. Y luego la otra pregunta, el otro en ese proceso intercultural. Sí, yo creo que con Canclini podemos pensar así. De hecho, él lo menciona varias veces, que el otro, necesitamos al otro para construir nuestra identidad, porque a diferentes otros, en este sentido, si hablamos de interculturalismo, serían los otros culturales, o sea, personas que pertenecen a otras culturas, hablan diferentes lenguas, ¿sí? Y no necesariamente viven en otros lugares, sino están cerca. Estos otros culturales que nos rodean. El relativista multiculturalista decía que que se deben tolerar. Canclini dice que deben de aprender, pero aprender aquí significa que nos comparamos cada rato. Comparamos, comprendemos, pero también si él dice no, entonces nosotros decimos sí, si él dice sí, nosotros no, a veces decimos sí, los dos, a veces no, etc. Entonces existe esta interacción que permite formar nuestra propia identidad. Formar nuestra propia identidad siempre es el resultado de un diálogo, o por lo menos una interacción, no necesariamente diálogo. Puede ser un conflicto, por ejemplo. Pero sabemos quiénes somos nosotros si sabemos que no somos lo que son los otros. Sí. Sí, Y no, yo para eso, solamente me refería a que por ahí, en este concepto de buffet que vos decís, por ahí se pierden dos cosas, la otredad y la identidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, digo, la tercera generación esta que vos decís, de quien ya dice, no sé si es mentira, si es verdad, etcétera, está teniendo una distancia ante el relato, también está en una crisis que no la tienen los otros. Tienen una crisis de identidad y la cuestión de la otredad que tiene que ver con, me da la impresión, o sea, es como si fuese que hubiese una especie de anhelo en el interculturalismo este de buffet, de ser todo, o de poder ser potencialmente todo y tomar de cada cosa algo, pero al fin de cuentas, primero sí, supone primero de que se pueda poner sobre la mesa tantas cosas distintas, que yo pueda realmente entender a otro y pueda yo aprender de otro cuando, digamos, minimizando las barreras, digamos, me parece, ¿sí? Primero, que no es lo mismo ir de aquí a México de que lo que vos planteas de la cuestión de Galilei, etcétera. Y segundo, o sea, la posibilidad de traducirse para entenderse y segundo, de que uno puede hacer un pastiche con todo eso, pero a fin de cuentas uno no es nada. Tiene un poco el síntoma este posmoderno, me parece, ¿no? Pero bueno, sigamos con las preguntas. sí, 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 sí. Guada, ¿Se me escucha bien? Cordobés. Bueno, se escucha bien mi cordobés. Bueno, primero muchas gracias por la exposición. Primero un comentario general. Me parece que es muy interesante tu trabajo porque es un trabajo en algún sentido empírico de campo y es aplicar a Wittgenstein a ese campo, pero por otro lado sirve mucho, ilumina mucho sobre la metodología wittgensteiniana, entonces también sirve para algunas correcciones exegéticas, como la que vos hiciste sobre el tercer Wittgenstein, por ejemplo. Así que me parece que eso es algo muy, yo lo valoro mucho de tu trabajo. Y te quería hacer una consulta, una pregunta, y te ubico un poco desde dónde te la voy a hacer. Yo he trabajado mucho sobre la certeza y en este momento estoy interesada en la noción de desacuerdos. Hay un texto de Robert Fogelin de 1985, The Logic of Deep Disagreement, los desacuerdos profundos, y se basa en todos los parágrafos que vos utilizaste de sobre la certeza.
Ujú, Vogelin está escribiendo, es un texto muy breve, lo escribe para una revista de lógica informal y ujú, combina dos cuestiones, la noción de desacuerdos con teoría de la argumentación. Y lo que intenta plantear Vogelin es, hay al menos dos clases de desacuerdos. Los desacuerdos en contextos normales, donde compartimos todo este trasfondo de creencias y preferencias y modo de evaluar argumentos, donde la argumentación tiene sentido. Y los desacuerdos profundos que se dan en contextos anormales, donde no habría preferencias, creencias básicas comunes, digamos, no habría estas mitologías compartidas y por lo tanto no habría procesos de evaluación de los argumentos compartidas. Y inspirado en Wittgenstein dice, cuando tenemos desacuerdos profundos, no es posible la argumentación, sino que hay que hacer uso de la persuasión y separa argumentación y persuasión. sí, Pero lo que dice después, que a mí me parece que es la conclusión compleja de esta idea de persuasión, separada de argumentación, es que los desacuerdos profundos no tienen resolución racional. Entonces parece que la persuasión puede hacer uso de cualquier tipo de herramienta, la propaganda, la violencia, para convertir al otro, para convencer al otro, para callar al otro. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cómo ves vos el uso de la persuasión o la apelación a la persuasión o a la conversión en Wittgenstein? Pensando en esta idea de que en algún sentido no hay una negociación porque no son dos culturas que están en lugares simétricos, pero al mismo tiempo, en algún sentido, tenemos que conservar elementos de estas culturas que son diferentes a las nuestras y no simplemente imponernos. Entonces, bueno, mi pregunta concreta es sobre cómo estás entendiendo la persuasión ahí y la conversión. sí, sí. Muy, muy interesante lo que dices, muy interesante. Yo no he leído este libro, pero voy a buscarlo después. Yo ahora No. se los comparto, son 9 páginas, es un texto muy pequeño, se los comparto en inglés. Yo estoy, lo que iba a proponer es un artículo, dices. es un artículo que se Sí, llama sí. The Logic of Deep Disagreement, y incluso yo le estaba proponer a Santiago presentar algo sobre estos temas. Muy bien. Ahora Muy se los bien. paso. Claro. Mira, pues hay dos cuestiones que yo quiero mencionar en el contexto de tu comentario. Primero, desacuerdos comunes profundos, desacuerdos profundos. ¿Tú crees, este autor cree que si un indígena o un maya, digamos, en el siglo XVI, se encuentra con un conquistador de la Mancha y no se entienden, sí, pero el hombre maya hace algunos gestos, le habla en su idioma, hace gestos bastante belicosos, ¿sí? Probablemente diciéndole que el conquistador no entiende, pero no entiende que le dice que se vayan de aquí, y el conquistador eh, también le habla en español y también hace gestos. ¿Ellos están en desacuerdo? ¿Estarían en desacuerdo? ¿Se puede hablar de un desacuerdo entre ellos? Eh, Sí. sí, te doy los dos ejemplos que trabaja Vogelin en su texto, que es el debate sobre aborto, donde dice, bueno, parece que superficialmente estamos discutiendo argumentativamente, pero cuando vamos dándonos cuenta de que hay modos de vida completamente diferentes, cosmovisiones completamente diferentes sobre la vida, o sobre la concepción, o sobre la noción de persona, descubrimos que ahí hay un desacuerdo profundo que no puede ser resuelto argumentativamente. Sí, Y hay, ¿no? Ese es como claro. el ejemplo. Sí, pero yo no yo lo llamaría tal vez el choque, ¿no? Es un tipo de clash, pero no es un desacuerdo.
Bueno, en caso de aborto, sí, tal vez tengas razón. Lo único que se puede decir es que, aunque sea un choque de diferentes visiones del mundo, en este caso, o principios irreconciliables, como dice Wittgenstein, lo de la sacralidad de la vida, el principio de sacralidad de la vida y el principio de no sé, utilitario, o principio de no sacralidad de la vida, por decirlo así, este choque sí es un choque de principios irreconciliables. Pero si podría decir, podríamos decir que desacuerdos profundos pueden convertirse en desacuerdos comunes. Sí, porque estas personas se chocan, no pueden argumentar racionalmente porque no comparten este espacio, sí, entonces se chocan. Están en el estado de una lucha, sí, esto podríamos decir. No, esto solamente eran mis dudas acerca de qué significa este desacuerdo profundo. Tú puedes no argumentar de manera racional y entonces recurres a la persuasión, pero dijiste que la persuasión permite usar los medios violentos, pero esto, con esto yo no estoy de acuerdo, no lo entiendo así. La persuasión la persuasión excluye los medios violentos. No puedes decir, pegando a uno en la nariz, yo te estoy persuadiendo. Sí, no le puedes pegar. Si lo pegas, no es la persuasión. Yo creo que es muy interesante esto de la persuasión, porque en Wittgenstein, desde luego, no existe ninguna teoría. Él no hace teorías, y mucho menos la teoría de persuasión. Menciona la persuasión en el contexto, ¿no?, que yo cité sobre la certeza. Pero persuasión podría ser un tipo de juego de lenguaje. Sí. Yo tampoco lo llamaría diálogo. No es un diálogo, es un tipo de interacción, un juego de lenguaje que tiene sus reglas. No podemos decir que carece de reglas, que todo lo que no es argumentación racional es persuasión. No, persuasión tiene sus reglas. Por ejemplo, el uso de la retórica. Eso es la primera regla. Como desde los tiempos antiguos de los griegos no se hablaba de retórica y dialéctica. Entonces, dialéctica era algo divino para Sócrates. Retórica era algo sucio, era la cosa de los sofistas. Eso fue la postura de Platón, de Sócrates y Platón. Entonces, esta división sigue hasta ahora, y simplemente persuasión se basaría en la retórica. Y bueno, y la argumentación racional, tal vez, porque no conozco este texto, se basaría en los argumentos más lógicos. Pues sí, así yo entendería la persuasión. Discursos persuasivos contienen, no sé, momentos de silencio, ¿no? Si alguien dice a una mujer, me amas, ¿sí? Y ella mantiene silencio, ¿sí? O no sé, podemos aquí inventar mil ejemplos de cómo se usa la persuasión. Pero yo no estaría de acuerdo que la persuasión incluye violencia. Pues la persuasión excluye violencia. Y No, tampoco dirías que es algo irracional. es que esos términos racional y irracional, como antes estaban muy
de boga y ahora, no sé, em, pues claro, tiene su uso, ¿no? Racional y irracional. Pero en cuanto a los desacuerdos, em, sí, pueden haber desacuerdos basados en irracionales o desacuerdos racionales. Sí, seguramente, claro. Si compartimos los mismos juegos de lenguaje, sí. Em, Yo quisiera ir por ahí, capaz que, digo, por esta. Hemos tenido a Manuel Cruz, que hacía como una especie de oda al diálogo y a la, ¿no? Al intercambio y qué sé yo, como que cuando él hablaba daban ganas de ser humano. Y me da la impresión de que yo casi lo voto, pero no. Y esta postura me parece que es interesante con el contraste, ¿no? Porque tenemos una... Sí, me parece que el énfasis de esto es que hay menos racionalidad, hay menos, quizás en lo que está, quizás Vitek, no sé si rechazando un poco es el vocabulario del desacuerdo, de qué sé yo, como si fuese que es un vocabulario de, moderno, digamos, ¿sí? Que no necesariamente eso se produce, digamos, no es una asamblea y las disputas que podemos tener intraculturales no son necesariamente las interculturales, ¿no? Que tienen que ver con, me parece, que lo que se está, me parece, olvidando Canclini es de todo ese universo que hay detrás de las prácticas y de los desacuerdos, que va más allá de sí, no a algo, sino que hay que ver toda la historia de, digamos, de justificación, o no, de la historia de la sedimentación de esas tradiciones. Pero bueno, bárbaro. Hay otras preguntas, yo le paso la palabra y después seguimos en desacuerdo. Ahora estaría Ana Valle. Guadalupe nos manda a trabajar ahora con Fogel y... Son 9 páginas, está la traducción y propongo exponer sobre esto. Bueno, para cuando se pueda. Si lo vas a... Sí, meta. Yo tengo un libro de 900 páginas también que quisiera que lo leamos. No, mentira. Está buenísima la idea, ¿sí? Bien. sí. En verdad. Sigamos la palabra y la Ana. Ana, no se te escucha. ¿Ahí se me escucha o no? ¿No? ¿Sí? Se ve que está medio mal conectado. Bueno, decía recién, no se me escuchaba, que me reinteresa el tema Guada, así que manda el texto. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención sobre la certeza, ese pasaje sobre los locos y herejes, la persuasión, todos esos pasajes son los que siempre me han llamado más la atención, así que me ha parecido muy interesante también el tema de hoy. Y mi pregunta tiene que ver un poco con respecto a este tema del relativismo, porque si yo entendí bien, vos, viste que pensás que como que Wittgenstein acá ayuda a superar un poco algunos problemas del relativismo cultural, que pareciera ser insuficiente para dar cuenta de estas problemáticas, como que no alcanza con esa postura. Y pareciera que Wittgenstein acá nos ayuda a entender mejor este caso de Erika, por ejemplo, esta idea de que ella está como en un abismo epistemológico y existencial, y no tanto enriquecida por esa mezcla, ese choque, sino más bien confundida. Y me parece que sí, que Wittgenstein con todas estas imágenes del río y de la sedimentación y del movimiento ayuda más a entender, si es que entiendo bien tu propuesta. Mi pregunta es más que nada, bueno, y con respecto a cómo evaluamos entonces ese tipo de situaciones desde el lugar del relativismo o de la ética. O sea, ¿qué crees que nos aporta Wittgenstein en ese sentido? Porque yo recién decía que a mí me parece muy interesante esos pasajes de sobre la certeza, pero al mismo tiempo me generan mucha intriga. O sea, a veces no sé muy bien qué está queriendo decir al final. Como que él mismo pareciera, en la forma de escribir, debatiéndose. Bueno,
es lícito que yo me guíe por las proposiciones del físico, sí, pero esas son buenas razones, no son buenas razones. O sea, a veces no me queda muy claro qué pensaba el propio Wittgenstein, y me gustaría saber cómo lo interpretas vos y qué salida le encontrás a este problema del relativismo, que pareciera que todo vale, si lo tomamos así, y nos deja como ahí un poco anclados, sin poder expresarnos frente a lo que quizás nos parece ilícito en este caso, ¿no? La violencia, por ejemplo. ¿Qué opinas vos de ese tema? Sí, sí, gracias por estas preguntas. Sí, también es un tema muy complejo, pero hay varios relativismos y varias teorías relativistas. Pero en antropología, por ejemplo, si hablamos de relativismo cultural, se trata de una postura, una doctrina que ha sido dominante en la disciplina hasta la actualidad, que ahora está cambiando mucho, bajo la influencia del movimiento feminista sobre todo y otros activismos. Relativismo cultural que nace con Malinowski porque lo justifica, de hecho nace mucho antes con Boas, pero Malinowski lo justifica por primera vez de manera decisiva. Es una postura o doctrina que dice que lo bueno y lo malo debe ser relativizado a sus contextos culturales. Entonces, las diferentes creencias, por ejemplo, o diferentes costumbres o diferentes prácticas, si pertenecen a diferentes culturas, son igualmente válidas. Sí. Entonces, el relativismo cultural necesita y asume una teoría de cultura. Y Malinowski y otros hasta nuestros días pues, ofrecían diferentes teorías de la cultura. Ahora bien, aquí hay varios problemas, pero primero Wittgenstein. De todo Wittgenstein, sí, el relativismo está presente, permea lo que él dice, o más bien lo que él dice implica de alguna manera relativismo, pero implica de una manera muy sutil. Wittgenstein nunca afirma, nunca hace una afirmación acerca del relativismo. Pero sí, si lees, por ejemplo, el texto, el más antropológico que existe de Wittgenstein, publicado póstumamente muchos años después de su muerte, en los años 60, Comentarios a la rama dorada de Fraser. Eran las hojas que encontraron sus estudiantes, sus alumnos después de su muerte, entonces lo juntaron y ahí pues vas a encontrar el relativismo, pero relativismo nunca afirmado, relativismo nunca pronunciado. No se dice nada sobre el relativismo, se lo muestra. El relativismo se muestra, no se dice. Por eso no es ninguna doctrina, no es ninguna teoría, ni siquiera es una postura. Relativismo consiste en Wittgenstein en este texto, que tú simplemente ves una costumbre o un ritual o una ceremonia en su contexto, pero contexto inmediato. En Wittgenstein tenemos tres diferentes concepciones del contexto. Sí, tenemos contexto como Zusammenhang, que son relaciones o conexiones, que son conexiones, pero tenemos también Umgebung. Umgebung es lo que rodea la cosa, sí, lo que nos rodea.
lo que está alrededor de nosotros, Umgebung. Entonces, Fraser, por ejemplo, esto es un poco mi interpretación ya. Fraser utiliza el contexto, no se puede decir que las creencias que describe Fraser son descontextualizadas, son contextualizadas en el sentido de Zusammenhang, porque él dice, esta creencia se relaciona, ¿no?, con alguna cosa. En su caso se relaciona con su teoría, ¿sí? Entonces, si algo se relaciona con algo, está en el contexto, en el sentido de Zusammenhang. Pero no está en el contexto, en el sentido de Umgebung, que es lo que nos rodea inmediatamente, que está alrededor. Y precisamente esta es la objeción de Wittgenstein, que Fraser no toma en cuenta lo que rodea, es el contexto en el sentido de Umgebung, no de las ceremonias en sus contextos culturales. Y si tú ves las ceremonias rituales, etcétera, en los contextos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, estando allá, pues vas a comprenderlos y vas a aceptarlos o no aceptarlos. Pero eso depende de ti, si los aceptas o no los aceptas. Él hablaba con mucho respeto hacia las costumbres de los pueblos llamados en su tiempo primitivos. Mucho respeto. Y decía que las ceremonias y rituales que ellos tienen y nosotros ya no tenemos o nunca hemos tenido, son expresión de lo que él llama el espíritu auroral, el espíritu auroral. Nosotros carecemos de este espíritu. No, por ejemplo, una oración a la salida del sol, sí, que se practica mucho en varios pueblos, incluso en México, sí. Pues nosotros hemos perdido esto, y esto lo respetaba mucho Wittgenstein. Pero cuando habla de sacrificios humanos, por ejemplo, como algo siniestro, ahí aparece el concepto de lo siniestro. Sí, nunca jamás lo desacredita o dice que es inaceptable, no. Trata de verlo en su contexto inmediato. Sí, entonces él es relativista y no es relativista. No es relativista porque no afirma ninguna postura relativista, ninguna teoría relativista, pero es relativista porque nos muestra algo y sugiere que podemos comprenderlo, pero comprenderlo desde la perspectiva de ellos, no la perspectiva europocéntrica como Fraser. Sí. ¿Puedes repetir lo de Umgebung, como la expresión? Sí, ¿Es sí. alemán o inglés? No, en alemán. En alemán, en Wittgenstein, si estudiamos las palabras que al español están traducidas totalmente de manera caótica, una vez el contexto aparece como contexto, ¿sí? Otra vez aparece la palabra criterio, ¿sí? Otra vez aparece la palabra circunstancia. Otra vez aparece la palabra, pues hay más palabras que aparecen, pero conexiones, ¿sí? Conexiones. Si analizamos esas palabras comparando con el texto alemán, vamos a ver las reglas claras, y en español no se ve estas reglas claras. Entonces, si lo analizamos en los textos alemanes, hay tres diferentes usos de lo que se traduce, ¿no? De esa manera caótica al español como contexto. El contexto como Umgebung en alemán significa lo que nos rodea inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, lo que está en tu casa ahora, ¿no? Alrededor tuyo.
personas o cosas o lo que te rodea ahora. Eso es Umgebung. Umwelt, por ahí, así. Umgebung, sí. Claro, Alrededor de ti, sí. claro. Eh, el segundo como dije, Zusammenhang. Zusammenhang Sí. de la palabra alemán, hängen zusammen es lo que está cerca, lo que está cerca. Esos son conexiones. Por ejemplo, Wittgenstein lo utiliza en este pasaje de Zettel, cuando habla sobre Teppich, sobre alfombra, ¿sí? Que la vida es como alfombra, ¿no? Entonces, tiene diferente, una alfombra, un tejido, tienes diferentes hilos, y estos hilos están uno al otro, uno tras otro, o uno al lado de otro. Están en una relación o en una conexión. Y aquí aparece la palabra Zusammenhang. Estos hilos hängen zusammen, o sea, están juntos, están al lado. Eso es otro uso del contexto en Wittgenstein. Y finalmente el tercero es la palabra Umstände. Umstände son circunstancias. Circunstancias o también criterios. Eso es muy importante porque Wittgenstein habla sobre criterios en casi todas las investigaciones filosóficas. Criterio es por lo que sabemos que pasa algo. O sea, si decimos, él está enojado, ¿sí? Necesitamos criterios que dan el sentido a esta oración. ¿Cuáles son los criterios por los cuales sabemos que él está enojado? ¿Sí? Por ejemplo, sus gestos, ¿no? O su voz, el tono de su voz. Estos serían Umstände, estos serían criterios. En español, pues, existe una arbitrariedad que borra estos usos, ¿no? Las reglas de 3 contextos. Lo pone en uno porque en español, pues, traducimos de la manera que No, yo porque a veces se tiende o quiere hablar de, en vez de relativismo, de relacionismo, en términos de eso de, bueno, no es que sean relativos, sino que son relacionales con respecto a cuestiones. A ver, tenemos ahora a Cecilia Bristán que quiere hacer una pregunta demoledora. No, no demoledor. Ahora sí no, ahora sí me estoy fascinada con la ahora sí, no, no es cierto, siempre, pero ahora, bueno, porque me fascinan estos temas y además escuchar a Vite que es un deleite. Yo tengo una pregunta nada más por seguir un poco participando, pero muy honesta sobre el contexto, sobre cómo entender forma de vida, porque ha sido una expresión que siempre me ha causado un poco de, pues siempre me ha hecho preguntarme muchas cosas desde que empezaba investigando sobre Wittgenstein. El asunto de que en las investigaciones creo que solo hay un momento en el que dice formas de vida y lo demás es forma de vida, o al revés, no me acuerdo, pero lo he trabajado, lo he estado usando mucho, lo usé mucho en mi tesis de maestría, justamente en relación con las culturas, porque como mi tesis de maestría fue en un contexto de sociología o de ciencias sociales, pues yo me preguntaba mucho en la maestría si habría formas, si las formas de vida responderían también a las diferentes culturas. O sea, si se podría decir que la forma de vida de India o la forma de vida, pues sí, de moderna, como dijiste ahorita, moderna o qué sé yo. Y luego, analizando un poco más, como que llegué a la conclusión que en realidad todos los seres humanos compartimos una forma de vida, y hablar de diferentes formas de vida dentro de lo humano sería
sería muy extraño, ¿no? De hecho, caí en cuenta que yo misma dije algo que creo que estaba erróneo en mi presentación cuando dije que mis papás y su gatita compartían una forma de vida. Claro que no. O bueno, no sé. Y que querría aprovechar como para rectificar eso diciendo que lo que comparten es esa actividad en particular de esperar el desayuno, nada más. Pero hay una relación forma de vida, actividad y ya, ¿no? Y habrá ciertas reglas a eso y ya, pero es como un momentito, no sé si compartan una forma de vida. Y me quedé pensando en eso y en que podía estar mal, pero porque me sigo preguntando por este concepto, ¿no? Y tú lo dijiste ahorita muy claramente que hablabas de 3 formas no solo de 2, sino de 3 formas de vida que además se compaginan en los Altos de Chiapas, ¿no? Lo de las 13 iglesias protestantes, la tradición de las culturas de los Altos de Chiapas y la modernidad, que además sí se ve cómo conviven, ¿no? Entonces yo te quería preguntar más bien de una manera un poco más exegética, ¿cómo entiendes tú? Por lo visto, tú estás entendiendo, sí, formas de vida como, pues ya está de una manera cultural, ¿o cómo lo entiendes tú? Sí, sí. Sí, gracias, Ceci. Eso también es muy importante. Mira, en Wittgenstein el concepto de forma de vida es un concepto muy raro, muy raro. No es un concepto como juego de lenguaje, por ejemplo, porque de hecho no tiene un significado fijo. No tiene significado fijo, es un concepto más bien formal. O yo lo llamaría abierto al significado. Es un concepto abierto al significado. Adquiere significado en, sí, en ciertas prácticas. Por ejemplo, bueno, si ves cómo usa Wittgenstein forma de vida en, digamos, diferentes prácticas, ¿no? En diferentes partes, pasajes de investigaciones filosóficas, pues vemos que son cinco lugares donde utiliza esta palabra. En uno de los lugares, forma de vida se opone a la forma de vida de los no humanos, por ejemplo, los animales. ¿Sí? La forma de vida humana frente a la forma de vida de un león, o la forma de vida humana frente a la forma de vida del perro, ¿sí? Que está en la puerta y sabe que su amo está en la puerta, pero no puede decir que, ni puede pensar que su amo vendrá pasado mañana. Bueno, en este caso, forma de vida representa o significa la forma de vida humana. Pero en otros pasajes la forma de vida refiere a la forma de vida entendida más bien como culturas, como dices. Por ejemplo, la forma de vida como prácticas, diferentes prácticas, porque cuando él hace paso por esos 19 diferentes juegos de lenguaje y luego dice, todas estas prácticas forman parte de una forma de vida, que es una actividad, de una actividad que es forma de vida. Una técnica, forma de vida es una técnica. Entonces, aquí tienes otro uso de forma de vida, porque se nos ofrece una lista de los juegos de lenguaje o prácticas y luego dice que esas prácticas adquieren significado dentro de una forma de vida. La forma de vida es la que les da el sentido. Y precisamente eso es lo que llamamos la cultura o la sociedad, porque en cada sociedad existen ciertas prácticas relacionadas, relacionadas estrechamente o no entre sí. Y ahora, en cada sociedad tenemos prácticas claves que son dominantes. Por ejemplo, en las sociedades nómadas de las praderas de Norteamérica, que todavía parte de esta gente vive en México, que son nómadas,
los apaches, los Kiowa y los Sioux y todas estas tribus, pues la forma de vida de ellos se basaba en la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la práctica de la guerra era tan importante, era radiante y permeaba otras prácticas, era una práctica dominante. Yo así lo vería. Sí, entonces, concluyendo, la palabra forma de vida está abierta al significado y dependiendo en qué contexto la usas, pues cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, en las clases de biología la puedes usar como forma de vida humana. ¿Sí? Las clases de antropología puedes usar como las formas de vida como emparentadas con culturas o tipos de sociedades. Y fíjate, había como Kierkegaard, y Wittgenstein leía mucho a Kierkegaard y también pensaba, y creo que ahora no recuerdo los pasajes, puedes hablar sobre forma de vida religiosa, ¿sí? Frente a la forma de vida no religiosa. Eso es presente también en Wittgenstein, leía a Kierkegaard. Kierkegaard dividía, ¿no?, los tipos de vida humana en sentido de que cada persona puede ser, una persona puede ser religiosa, otra no religiosa, una persona puede ser esteta, otra puede ser una persona ética, ¿sí? Y la otra puede ser persona religiosa. Y habla de esos tres tipos de personas como tres diferentes formas de vida. Podemos decir que una persona tiene una forma de vida religiosa. En este sentido también lo usa Wittgenstein. Entonces tienes aquí una multiplicidad del uso de formas de vida. Y en mi caso, en caso de allá, yo creo que tiene mucho sentido hablar de diferentes formas de vida, esas tres, porque esta gente no se conecta mucho. No se conecta entre ellos. No es como dice Canclini, no existe interculturalidad en este sentido. Existe mínima, claro, se conectan en ciertas asambleas, por ejemplo, ¿no? Cuando votan. Pero en otras cosas no. Por ejemplo, los matrimonios, por ejemplo, la convivencia. Esto no, y si se conectan, eso causa muchos conflictos. Entonces, tiene sentido hablar de tres diferentes formas de vida como tres diferentes constelaciones de las prácticas. En cada una de estas formas de vida hay diferentes prácticas o juegos de lenguaje que les dan sentido, que dan razón a nosotros para que podamos usar la expresión formas de vida. Yo ahí quisiera preguntarte, ya estamos terminando, por eso se han ido muchos y han ido disculpándose. Por ahí, y también referido a lo de Vogelin, ¿qué pasa cuando el conflicto es lo que normalmente ocurre, que es por la riqueza? Cuando es por la tierra, cuando es por el caucho, cuando es por... O sea, porque siempre estamos hablando de, me parece, o sea, por ahí en un sentido quizá medio más cultural, que está bien, pero también, digamos, o sea, digo, la tala, el saqueo, digo, o sea, los conflictos de ese tipo, ¿no? Que por supuesto que se digieren culturalmente también, diríamos, ¿verdad? Pero pienso en el caso este de Chiapas, que ahí estuvo, o está Marco, ¿verdad? Hablando de marcos conceptuales, marco, digo, porque mi papá tiene un trabajo sobre eso, en el cual discutía con León Olivé, que planteaba el multiculturalismo, etcétera, pero se había olvidado de todos los conflictos, o sea, de los conflictos, no sé si los materiales, porque no son solamente materiales, tienen muchas, pero en tu caso, ¿cuáles son las grandes cuestiones al respecto de eso? Por supuesto, una guerra no se va a dar, pero sí hay como conflictos que son también concretos, que son elaborados culturalmente y que no son menores, digamos, no es tanto que ver con una discusión
o no solamente una discusión sobre la vida y sobre qué sé yo, sino también sobre la riqueza y la pobreza, sobre la posición de alguien en el mundo. Se podrá creer centro del mundo, de un mundo plano, ahí en Chiapas o no sé dónde, pero es pobre, cada vez más. Entonces, por ahí no sé si es que vos lo complementas a eso con algo o hay algún caso específico, porque este es un caso como familiar, diríamos, ¿no? Pero otros casos de este tipo, digamos, ¿sí? Y, bueno, hay varios tipos de conflictos, varios tipos. En este caso particular que yo conozco en Chenalo, por ejemplo, en ciertas situaciones, porque los conflictos no siempre están presentes, ¿sí? Están, diríamos, en un estado latente a veces, pero se prenden o explotan en ciertas situaciones. Eso es interesante. Por ejemplo, el conflicto de género. Pues parece que no existe el conflicto de género, ¿no? La mujer en Chenaló conoce muy bien su papel, su rol social, pero de repente explota el conflicto de género cuando las elecciones gana por primera vez en la historia de Chenaló la mujer. Una mujer gana las elecciones y de repente empiezan los conflictos, ¿no? De género y se empieza a hablar sobre género. Entonces ahora sí Chenaló está permeado por las discusiones acerca de género. Segundo, un conflicto al nivel de medicina, por ejemplo. Las formas de curar las enfermedades. Los chamanes compiten, por ejemplo, con los doctores. Los pastores compiten tanto con los chamanes como con los doctores, etc. Están los conflictos de formas de matrimonio, por ejemplo. Si entras a Chenaló, pues ves muchas cosas raras, ¿no? Porque es una mezcla de lo moderno con lo tradicional. Entre las cosas raras, bueno, raras para nosotros, ves letreros que están en diferentes lados, cerca de los cerca de las calles o de los bancos. Letreros que dice no se permite estacionar, no se permite embriagar, ni se permite enamorar. No se permite enamorar. Y yo no entendía qué es esto. Luego aprendí de qué se trataba, ¿no? Por todos lados te ponen letreros que no se permite enamorar. Y se trata de simplemente enamorar, quiere decir abrazarse, ¿sí? Besarse de novios, andar de novios. No se permite ahí andar de novios. ¿Por qué? Porque andar de novios ellos dicen yololetik, o sea, hacen niños, se hacen niños. En práctica quiere decir que la pareja, si se junta, se van, o sea, se huyen, no se pide la mano de la mujer. Entonces no se ofrece el pago por la novia. No se ofrece el pago a los padres. Entonces los padres pierden todo, pierden dinero que normalmente exigen por su hija, luego pierden el prestigio, ¿sí? Etc. Entonces es el conflicto de las viejas formas de contraer matrimonio con las nuevas formas de contraer matrimonio, porque la huida ya se ha hecho una regla también. Luego sí, hay conflictos con los mestizos, los indios contra mestizos. Hay conflictos religiosos muy importantes.
La mitad de San Cristóbal y lo que está alrededor de San Cristóbal son los pueblos y colonias pobres de los indígenas protestantes que han sido expulsados de sus pueblos de origen, Chamula, Chenaló, Sinacantán, todos estos pueblos, por los tradicionalistas a partir de los años 70. A partir de los 70 habían oleadas de los migrantes cuyas casas quemaban los tradicionalistas porque los protestantes no querían participar en la vida social y cultural del pueblo. Entonces se los expulsaba. Estos conflictos han sido siempre muy graves. Sí, he mencionado algunos. Hay étnicos, sí, étnicos con los mestizos, que todavía existe un racismo tremendo allá contra los indígenas, aunque está suavizado después de la Revolución Zapatista, porque ahora el indio, la palabra indio, es pronunciada en ciertos contextos con orgullo, como los pueblos indios, antes del zapatismo, ¿no? Indio pata rajada, indio feo como indio, todo esto que se decía ahí. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos abierto más de lo que hemos podido cerrar. Gracias a que, por todo lo que sabes, y la verdad que un gusto escucharte. Tenés profundidad y tenés paciencia, las dos cosas de las que carezco, por lo menos yo. Y bueno, entonces te agradecemos muchísimo y la presencia acá y que estés participando y escuchándonos, ¿no? La verdad que también eso te agradecemos muchísimo y ya estamos en horario. Después te mando el certificado y todo lo que vos necesites para, bueno, para dar cuenta de estas cosas. Y bueno, entonces nos encontraríamos no el martes que viene, sino el otro, porque tenemos un feriado indígena acá en Argentina de la semana de mayo, digamos, una semana en que no hacemos nada. Bueno, sí, y entonces pasaríamos al otro. El 1 de junio sería, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Así que ahí Sí. nos veríamos de vuelta. Muchísimas gracias por la ponencia y por tu paciencia. Muchísimas gracias, Vitek. Nos seguimos viendo. Saludos a Sí. todos. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Sí, igualmente. Estamos en contacto. Saludos, Vitek. Gracias. Adiós. Gracias, Ceci. Estén bien, Gracias. cuídense. Sí. Bye. Hasta luego, Papá. gracias. Chao, chao. Chao, gusto.